Release is required. Release. Release is required. Quiero manifestar mi gratitud por la convocatoria y por la invitación para participar brevemente en esta reunión. Anticipo que lamento que no voy a poder quedarme durante todo el panel, ya se lo había comentado Martín, pero con gusto, mientras pueda y los minutos me lo permiten, contribuiré con mi posición. A mí me parece que hay muchas facetas desde las cuales este episodio en Ucrania puede ser analizado. Una de ellas, que no es la única, pero es la que voy a abordar, es que si una conclusión podemos obtener de lo que está ocurriendo en Ucrania, es que el mundo se desenvuelve en muy distintos planos en simultáneo. La realidad mundial es profundamente sistémica. Habremos escuchado muchos que con algunos triunfos electorales de ciertos populismos o con el COVID o con algunas dificultades en las cadenas de suministros empezaron a aparecer pronósticos sobre una desglobalización en el planeta. Pues eso parece bastante poco probable. De hecho, este año antes de la guerra, después del COVID, el comercio internacional ya estaba mostrando resultados que mostraban un gran rebote después de la caída del 2020. El comercio internacional total el año pasado en el mundo creció más de 20%. Lo cual muestra que la globalización pervive aunque cambia, y desde el punto de vista cualitativo es bastante distinta de la que teníamos antes. Pero el mundo es profundamente sistémico, de modo que lo que ocurre en Ucrania tiene innumerables impactos. Dice Thomas Friedman que la guerra en Ucrania es la primera guerra mundial, porque dice, lo que antes consideramos guerras mundiales, en realidad guerras entre algunos puñados de países en algunas localizaciones geográficas, pero la guerra en Ucrania está generando una aceleración de la inflación en todo el planeta, un impacto en los precios en los commodities que afecta a países como la Argentina, que cobra más por sus exportaciones, pero necesita más dólares para sus importaciones de energía. Ahí están los consumidores norteamericanos preocupados porque les sale más caro llenar el tanque de combustible de sus vehículos, y los brasileños preocupados porque no tienen tanta certeza para importar fertilizantes de Rusia. La crisis alimentaria en África reverdece, las alianzas geopolíticas chinas empiezan a ser discutidas, la matriz energética en toda Europa padece, de modo que, como dice Friedman, esta es una guerra auténticamente mundial, aun cuando haya pocos países formalmente involucrados. Y esa sistematicidad de lo que ocurre en el planeta nos lleva a entender que Occidente haya decidido como primera reacción ante la invasión de Rusia en Ucrania no una respuesta militar, sino una respuesta a través de sanciones económicas, sanciones que comenzaron a afectar el mercado bursátil, la cotización de la moneda nacional o incluso la presencia de empresas en Rusia. Más de 150 empresas internacionales decidieron irse de Rusia, algunas afectadas por las sanciones y otras simplemente ante las expectativas de cierta mayor dificultad en la operación. A mí me parece que esa sistematicidad que muestra lo que está ocurriendo en Ucrania, que por lo tanto excede con creces el aspecto estrictamente militar, es consecuencia de que en el mundo están ocurriendo 5 grandes tendencias dentro de las cuales esto que ocurre en Ucrania se puede ubicar. Y esas 5 grandes tendencias, en primer lugar, son una profunda reforma tecnológica, una revolución tecnológica que está modificando la matriz de la economía internacional, hoy mucho más impulsada por flujos de capital intelectual que por la vieja producción física. En segundo lugar, una economía crecientemente global impulsada por empresas que tienen un liderazgo global, que van disrumpiendo y modificando el statu quo, empresas que incluso van por encima de lo que las regulaciones plantean. Ese escenario de reforma tecnológica con empresas internacionales que modifican el statu quo genera ecosistemas de vínculos de empresas que van creando espacios de relacionamiento más allá de los países, que tienen una profunda implicancia mundial. Piensen entonces ustedes los efectos económicos que está teniendo no solamente la guerra en Ucrania, sino las sanciones contra Rusia como consecuencia de la guerra en Ucrania. Esto está produciendo a la vez una evidencia
de aceleración de algo que ya veníamos viendo desde antes, que es un debilitamiento del poder político nacional como instrumento para abordar la problemática del tiempo que transcurre. El tiempo que transcurre es evidentemente, eminentemente global. La crisis climática, la crisis sanitaria que se mostró en el COVID, los impactos que está generando la guerra en Ucrania y antes muchas otras manifestaciones de esa creciente debilidad del poder político. Por ejemplo, en la proliferación internacional de lo que es el principal motor de la economía transnacional, que es el conocimiento. Esta economía del conocimiento está amparada como principal motor, no ya en máquinas o en plantas de producción o en el acceso a insumos físicos o a los recursos naturales, sino en capital intelectual. Y ese capital intelectual es preeminentemente global, lo cual modifica el rol de los estados nacionales. Sin embargo, hay dos componentes adicionales que tienen que ver con estas tendencias que yo creo que vienen ocurriendo desde antes de la invasión en Ucrania y que se exacerbarán después. Una de ellas es que los países van reaccionando entre sí ante estas circunstancias que describo y van generando un fuerte impacto de la geopolítica en la economía internacional. Lo vemos ahora claramente en el caso de Ucrania, pero se veía antes. Australia denunció a China ante la Organización Mundial de la Salud por el origen del COVID, se restringieron las exportaciones australianas a China. Lo vimos en la guerra comercial entre los Estados Unidos y China, o entre las disputas relativas al 5G, o ahora probablemente en adelante en la búsqueda de nuevos proveedores energéticos en Europa. La geopolítica empieza a ser una referencia creciente, pero a nivel transnacional. Y finalmente, la última gran tendencia que ocurre en el mundo desde antes de la guerra, exacerbada por la guerra, es que vivimos en un mundo profundamente volátil, profundamente inestable, y seguirá siendo profundamente inestable en la medida en que las disrupciones están a la orden del día. Por lo que el episodio en Ucrania ocurre no desvinculado de un nuevo escenario en el cual todas estas tendencias que ya se habían acelerado como consecuencia de la pandemia del COVID se aceleran aún más con todo esto de lo que estamos viendo y en adelante probablemente se acelerarán todavía más. Dice Ray Kurzweil de Singularity University que los hechos disruptivos en el planeta han ocurrido siempre. Pensemos nomás en la muerte de los dinosaurios. Sin embargo, lo que ocurre ahora es que los hechos disruptivos ocurren cada vez más a menudo, el ciclo entre uno y otro es cada vez más corto, y esto probablemente tiene que ver no tanto con lo que ocurre, sino con el impacto de lo que ocurre, que como todo es global, va teniendo alcances que no veíamos antes. De modo que en adelante probablemente lo que tengamos es la necesidad de adecuar instrumentos, de ajustar herramientas para abordar esta nueva problemática que es crecientemente global. Y allí, en mi opinión, muy posiblemente veamos en el futuro inmediato una rediscusión de ese escenario internacional. Una rediscusión que, en mi opinión, no podrá retrotraer esa globalización apoyada en grandes empresas disruptivas que hoy crean las grandes innovaciones. Un signo de la época es que, a diferencia de lo que ocurrió históricamente, cuando los eventos políticos cambiaban el mundo, la Revolución Francesa, la caída del muro de Berlín, el proceso del constitucionalismo moderno de hace algunos siglos, la caída de las Torres Gemelas, todos hechos vinculados con la política y mucho antes las guerras o los imperios. Hoy las grandes disrupciones ocurren a partir de los hechos innovativos que las empresas van generando y que tienen una escala global. Y eso no podrá ser retrotraído, en mi opinión, pero sí condicionará el ámbito en el cual el poder político deberá actuar, y ese poder político probablemente requerirá nuevos acuerdos, nuevos espacios de integración entre países que tendrán que tomar nota de lo que ocurre. El hecho en Ucrania es muy significativo y que, por lo tanto, además de considerar la revolución tecnológica o el impacto, como yo digo, del liderazgo de las empresas, probablemente empezarán a evaluar esos marcos de alianzas en función de criterios mucho más exigentes. Propio de la época será entonces que las alianzas entre los países probablemente empezarán a estar apoyadas en criterios no tan sencillos como fue hasta ahora: reducción de aranceles, acuerdos de libre comercio, integración horizontal de mercados y ya. Seguramente en adelante empezaremos a ver criterios selectivos relativos al marco institucional, el respeto de los derechos políticos, individuales,
económicos, la manera en la cual se trabaja, se invierte o se produce, y en base a eso probablemente el mundo avanzará hacia clubes de amigos, alianzas de países que se identificarán entre sí por similitudes, operarán entre sí con una internacionalidad que se basará en esas similitudes y que se alejarán de los otros clubes que serán desemejantes. Y allí un indicio de esto es que aún antes de la guerra el presidente Biden anunció: para mí el mundo se divide en democracias y autocracias. Probablemente vamos a un escenario en el cual deberá convivir esa integración económica con la creciente selectividad política que será consecuencia de la necesidad de los países de comenzar a crecer hacia arriba en la institucionalidad para abordar toda esta nueva problemática. El mundo que viene probablemente no va a ser un mundo de divisiones excluyentes. En la época de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética tenían muy poca vinculación económica. Hoy posiblemente esa tensión geopolítica conviva con intercambios económicos. De hecho, hoy Estados Unidos y China, en plena guerra comercial, son los dos clientes proveedores más grandes que hay en el mundo entre sí, porque hay una plataforma económica que convive con la tensión política, y tendremos que acostumbrarnos a esa complejidad en un mundo crecientemente disruptivo, en el que probablemente todas estas tendencias se acelerarán y requerirán respuestas adecuadas. Por lo que me parece que lo que ocurre en Ucrania no es un hecho aislado, no es un hecho desvinculado de un proceso, genera impactos precisamente porque se enmarca en una tendencia, y en adelante requerirá de las empresas, de las personas y de los países y sus políticas acciones consecuentes con este escenario crecientemente novedoso que modificará sustancialmente las prácticas que hasta ahora los países tenían, en la medida en que los países quieran tener éxito en esta nueva etapa. Les agradezco la atención y, por supuesto, me quedo escuchando por unos minutos a los que me siguen en el panel. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Gracias por tu brillante exposición y por tus ideas.